Muy buenos días, hermanos. Muy contento de estar este domingo. Se ve raro uno sin mascarilla y todos ustedes con mascarilla. Esperemos que podamos en un futuro cercano quizás estar sin mascarilla, aunque va a ser difícil. Pero por lo menos ver los rostros. Yo no sé en qué momento vemos los rostros, ¿no? Porque cuando estamos en la reunión casi todos estamos cuando estamos con reunión de Zoom, casi todos estamos sin imagen. Gracias, hermano. Había echado de menos también esto. Muy bien, agradecido de estar aquí con los hermanos, agradecido también, Luis, de tenerte en esta mañana. Nuestro hermano Luis, hace mucho tiempo que bueno, estaba conectado a la reunión y quería estar congregado con los hermanos aquí también en Concepción. Él salió temprano, él vive lejos, creo que el hermano que vive más lejos de todos nosotros. Pero qué bueno de tenerte, Luis, saber que estás bien estable de tu salud y que el Señor siga ayudándote, bendiciéndote y también bendiciendo a tu familia. Así como también a las familias de todas nuestras madres que tenemos en la congregación en esta mañana. Muchas bendiciones también a las madres y a nuestras madres respectivas, y que el Señor las cuide, les bendiga, sobre todo a aquellas madres que también se han esforzado en llevarnos, transmitirnos la palabra de Dios a nosotros. En la voluntad del Señor, vamos a tener que mover ese reloj, de este lugar no se alcanza a ver. Vamos a considerar para esta mañana, vamos a meditar en los minutos que tenemos, no son muchos los minutos que tenemos, pero meditar algo en la palabra de Dios, meditar algo de nuestro Señor y el privilegio de estar siempre se repitió en varias oraciones en esta mañana, el privilegio de estar en la presencia de Dios, en la presencia de nuestro Señor, o la presencia de nuestro Señor manifestada en medio de su pueblo. Y quisiera llevarlos a leer algunas, quizás no vamos a hacer grandes comentarios, pero quizás a hacer una pequeña lectura en varias porciones donde podemos contemplar, meditar algo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y esto que nos lleve también a nosotros a meditar, cada vez que venimos aquí o cada vez que estamos o cada vez que tenemos la conciencia de la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas, entender qué alcance, algunos alcances que encontramos, que tenemos de esto. Vamos a Éxodo, la primera lectura, Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Queremos también saludar a nuestros hermanos y amigos que nos acompañan a través de que tengan cada uno de ustedes bienvenido a nuestra reunión, y que el Señor también añada de su bendición aún en la lectura misma de ella. Uno de los efectos de la pandemia, Andrés también se saca los lentes, yo también voy a tener que sacarme los lentes para cambiarlos y leer. Pero bien, importante que ya no necesitaremos, cuando lleguemos a la presencia del Señor, no necesitaremos lentes. No necesitaremos lentes. Nuestros ojos contemplarán la maravilla, la grandeza de nuestro Señor. Éxodo capítulo 13. Vamos a leer una primera porción aquí a partir del versículo 17. Éxodo 13, 17. Las porciones que vamos a mencionar o vamos a leer tienen que ver con la presencia de Dios. La presencia de Dios en este caso en medio o acompañando al pueblo de Dios. Después vamos a leer acerca de la presencia de Dios junto a Moisés.
luego la presencia de Dios en medio de su pueblo cuando Israel está en el desierto. Y si nos da algo de tiempo, considerar algunas individualidades en cuanto a la presencia de Dios en la vida de algunos. Dice el versículo 17 del capítulo 13, en la historia, el relato de la salida de Israel, de Egipto, en la peregrinación hacia, en este caso, hacia el Mar Rojo. Esa es la dirección en la cual se van, en dirección del Mar Rojo, para luego tener enfrente quizás el desierto y en perspectiva la tierra prometida. Aquella tierra que fluye leche y miel. Dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Hasta aquí, en una primera lectura de la palabra del Señor. La porción que hemos leído nos lleva a Israel, nos lleva a la salida de Israel, de Egipto, de tierra de servidumbre, de esclavitud. Dios los saca con mano poderosa, con maravillas, para llevarlos a una tierra que Dios había preparado, que Dios había destinado, y en esta ida, en esta travesía, estaba preparado que Israel pasase y que peregrinase por el desierto. Dios les saca con mano poderosa, los lleva en dirección de la tierra que les había prometido, y allí vemos la peregrinación de Israel hacia este lugar. Teniendo en mente ese contexto, quizás tenemos esta primera analogía hacia nosotros. Dios nos ha salvado, Dios nos ha rescatado de servidumbre. Hemos sido esclavos de Satanás, ¿verdad? Del pecado, pero Dios nos ha salvado, Dios nos ha rescatado, Dios nos ha liberado con mano poderosa, porque nuestros pecados nos han expuestos a una condenación eterna, dice las Escrituras. Y nuestros pecados y las personas que aún no han resuelto el problema de sus pecados están, ¿verdad?, expuestos a una perdición, a una condenación. Ahí la poderosa mano de Dios, en el caso de los creyentes, rescatándonos para liberarnos de la condenación eterna y prometernos, ¿verdad? Prometernos llevarnos a su presencia. Así que quizás en esto vemos la analogía de Israel con nosotros. Hemos sido rescatados para ir a un lugar que Dios tiene preparados, y vamos también en un peregrinar. Cada uno de nosotros vamos en un peregrinar. Como iglesia nos estamos moviendo en medio de este mundo, pero también en forma individual el Señor permite que vayamos también avanzando en medio de este mundo. Y así como Israel iba a enfrentar dificultades, como Israel iba a tener que atravesar un desierto árido, con muchos peligros, con muchas dificultades, enemigos a su alrededor, Dios
quería que Israel viera y entendiese que Dios estaría y que iba a estar con ellos. Y en esta porción que hemos leído, vemos a Dios en medio de el pueblo. Y no tan solo en medio del pueblo, sino también dice, y Jehová, dice el versículo 21, y Jehová iba delante de ellos. La presencia de Dios en medio de su pueblo. Yo no sé cuánto Israel entendió del poder de Dios allí en Egipto cuando Dios estaba liberándolos, cuando Dios estaba juzgando a Faraón y a los egipcios con aquellas plagas. Yo no sé cuánto ellos lograron visualizar, lograron entender o lograron comprender la grandeza de Dios. Dios les saca con mano poderosa. Yo no sé cuánto también Israel logró entender que ese Dios poderoso les acompañaría, avanzaría con ellos. Pero Dios se preocupa de hacerse visible. Dios se preocupa de manifestarse a Israel, de que Israel no olvidara, de que aquel Dios que les había rescatado, que les había liberado, era el Dios que estaba junto a ellos. Dice el versículo 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Allí estaba esa columna, visible para todo israelita. Ellos podían caminar, avanzar en sus pies el desierto, pero podían levantar su mirada y saber que la columna estaba acompañándoles. Y les acompañaba de día para guiarlos. Ahí tenemos un propósito. Dios iba con ellos delante, manifestado aquí en esta columna de nube para guiarlos por el camino. Iban en su peregrinación, pero iba guiándoles por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Doble propósito, guiarlos en el camino y para alumbrarles en el camino. ¿No es así, hermanos, la presencia de Dios también por su pueblo espiritual, por su iglesia, por cada uno de nosotros? Dios se hace visible, Dios se manifiesta en nuestras vidas, en la realidad de nuestras vidas también, para guiarnos y para iluminarnos. Israel sabría la dirección correcta si miraba a la nube y sabía que la nube iba en una dirección. Pero si Israel miraba el piso, vería el desierto, la sequedad, su mirada estaría puesta aquí y realmente eso no tendría sentido ni dirección, salvo cuando levantaba su mirada y veían que estaba la nube para guiarlos por el camino y en la noche la columna de fuego para iluminarles. Y miren el propósito. Había un fin, y el fin es que ellos no se detuvieran, que ellos no quedaran estancados, sino que ellos pudieran avanzar, a fin de que anduviesen de día y de noche. Guiarlos por el camino, iluminarles en el camino, con el fin de que ellos avanzasen, que ellos pudieran continuar adelante en esta peregrinación. Y la promesa realidad en ellos, dice el versículo 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Qué precioso para el pueblo, qué seguridad o qué descanso en el pueblo, sabiendo que estaba allí la presencia de aquella nube que les cobijaba quizás de sombra,
en medio de ese desierto abrasador, quizás de luz y de calor por la noche. Los que trabajan en el desierto, en medio del desierto, sabrán lo que significa estar en el desierto realmente y experimentar estas adversidades del clima. Pero nosotros también enfrentamos climas espirituales también, adversidades. Y hermanos, que la presencia de Dios se haga siempre evidente en nuestra vida. Que podamos entender siempre la realidad de nuestro Dios, que no nos abandona, nunca se apartó delante del pueblo, nunca se apartará de nosotros, nuestro Dios, ni la presencia de nuestro Señor, para guiarnos en nuestro peregrinar, para iluminarnos en el camino, con el propósito de no estancarnos, sino avanzar, para que anduviésemos y avanzásemos hacia adelante. En el capítulo 14 tenemos la experiencia de Israel al cruzar el Mar Rojo. Y aquí hay algo interesante en el versículo 13, Moisés dice al pueblo, Moisés está permanentemente recordando al pueblo lo que es Dios, quizás lo que él entendió también de Dios. Y dice, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Venía el pueblo, venía Faraón y todo su ejército en busca de ellos. Tenían enfrente el Mar Rojo, estaban en dificultades, como ya hemos aprendido hace unos domingos atrás. Estaban Israel allí expuesto a este gran peligro, quizás de ser destruido, o quizás a ser aniquilados, ser alcanzados para destrucción. Pero dice, Moisés le recuerda al pueblo, dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Versículo 19, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron unos a los otros. Aquí tenemos nuevamente la manifestación de Dios en medio de su pueblo, en esta nube, en este elemento visible. Pero ahora, para proporcionarles otro elemento, les había proporcionado guía por el camino, les había iluminado para que ellos pudiesen avanzar, pero aquí estaban expuestos a un peligro, quizás un peligro de exterminio. Moisés les recuerda y le dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y en la porción del versículo 19 y 20 vemos Dios actuando en protección hacia su pueblo. Dios protege a su pueblo. Dios no tan solo les guía, Dios tan solo no manifiesta su presencia para iluminarles, para que ellos avanzasen en el camino, sino también para que Israel comprendiera la poderosa protección del Dios que les había liberado. Y así también nosotros, hermanos, podemos descansar, podemos estar tranquilos, podemos descansar porque Jehová pelea por nosotros. Nuestro Dios pelea. Nosotros estaremos también quizás apropiándonos de esta porción, estaremos tranquilos, nos dice sin dificultades, nos dice que no estaremos expuestos al peligro, pero así como Dios protege a Israel y le libera milagrosamente, algo que quizás Israel no podía ver. Israel veía el peligro de los egipcios que venían, quizás estaba enfrente del gran mar para ellos, no tenían dónde huir, dónde escapar, pero allí está la nube protegiéndoles, y Dios
se manifiesta milagrosamente para liberarles, para protegerles nuevamente con el mismo propósito para que ellos pudiesen avanzar. Éxodo 33. Éxodo 33. Han avanzado. Y aquí está la experiencia de Moisés, la experiencia individual de este hombre de Dios ante la presencia de su Dios. Dice el versículo 9, Éxodo 33, 9, cuando Moisés estaba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Más dijo: no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre, no me verá hombre y vivirá. Aquí tenemos la experiencia de Moisés. Moisés pudo, como dice el versículo 9, en aquellos inicios, Moisés entraba en el tabernáculo y la columna nuevamente se manifiesta. La presencia de Jehová se manifiesta. Y no tan solo al pueblo, sino dice, y Jehová se manifiesta a Moisés hablando con él. Y Jehová habla con Moisés. Y lo primero que se nos menciona, versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. La presencia de Dios manifestándose en comunión y en comunicación con Moisés. Esta presencia de Dios también se manifiesta en seguridad. Versículo 14. Y él le dijo: mi presencia irá contigo. Moisés, yo estaré contigo, mi presencia irá contigo. No solo se comunicaba, no solo hablaba y manifestaba la presencia de Dios a Moisés de esta forma, en comunicación con él, sino también en entender que su presencia estaba con él y le daría descanso. Y el versículo 13 vemos cómo también esta presencia se manifiesta en que Moisés puede contemplar la gloria de Dios. Y aquí tenemos otros tres elementos de la presencia de Dios. La presencia de Dios que se manifiesta en comunicación. La presencia de Dios que se manifiesta, en este caso en Moisés, en manifestar, en declarar que Dios está con él y que él descansaría.
y también la presencia de Dios manifestándose en mostrar su gloria. La presencia de Dios se hace evidente. La presencia de Dios no es algo etéreo, no es algo lejano. Se manifiesta en comunicación, se manifiesta en compañía, se manifiesta en glorificación. Y así también creemos, hermanos, que nuestro Dios se manifiesta también de la misma forma en nuestras vidas. Tenemos un Dios al cual podemos comunicarnos. Un Dios que podemos abrir nuestro corazón y poder expresar delante de su presencia lo que sentimos, lo que hay en nuestras vidas, nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, que son muchas. Esta pandemia ha evidenciado muchas dificultades. Para algunos quizás pasa, pero hermanos, cuando uno empieza a ver la realidad de la pandemia en las vidas de cada uno de nosotros, hermanos, y en nuestras familias, vemos que en realidad hay estragos grandes. Hay grandes dificultades, grandes complicaciones, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de nuestros trabajos. Y esto nos ha hecho también a veces mermar en nuestra vida. Pero debemos entender, hermanos, que la presencia de Dios siempre está ahí. Siempre está ahí. Y el Señor espera que podamos manifestar y buscar su presencia en comunicación, en compañía, en seguridad y contemplar. Dios permitió que Moisés pudiera contemplar su gloria. Muéstrame tu gloria, le dijo Moisés. Y el Señor accedió. Y él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de ti. Yo haré pasar todo mi bien delante de ti, Moisés. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia. Fíjense, manifestar y contemplar la gloria de Dios es contemplar lo que Dios es también. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Nuestro Dios es misericordioso, nuestro Dios es clemente, nuestro Dios es glorioso y nuestro Dios es santo. Dice, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y podrá vivir. La gloria de Dios puede aniquilar, la santidad de Dios puede aniquilar a cualquier hombre en su condición, en su condición natural. La presencia y la experiencia de Moisés ante la presencia de Dios. Y finalmente vamos a Éxodo 40. Éxodo 40. Versículo 34. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo. Moisés erige el tabernáculo. Moisés levanta el tabernáculo conforme a todas las instrucciones de Dios. Todo lo que Dios instruyó a Moisés para que Dios se manifestara en medio de su pueblo, así lo hizo Moisés. Y eso leemos continuamente en esta porción y en estas porciones anteriores. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo, dice el versículo 16 del capítulo 40. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión. Antes pudo hacerlo, ahora ya no puede hacerlo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta que
hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Aquí tenemos algo precioso. La presencia de Dios, dice, manifestándose a vista de toda la casa de Israel. Allí estaba el tabernáculo. La presencia de Dios, Dios había prometido que su presencia estaría en medio de su pueblo. Y allí está el tabernáculo, el lugar de la manifestación de la presencia de Dios. Y hacia el tabernáculo Dios había establecido cómo el hombre Israel podría tener comunión. Y Dios estableció el método para que los sacerdotes pudieran entrar y servir. Y también el sumo sacerdote entrar hasta el lugar de más adentro, a la presencia de Dios, para adorar, para actuar en este ministerio precioso. Dios morando en medio de su pueblo y establece el lugar allí, el lugar de adoración. Así que Israel disfrutó la presencia de Dios allí en el desierto. Allí está el tabernáculo. La gloria de Dios se manifiesta, llena el tabernáculo. La gloria de Dios llena el tabernáculo. La gloria de Jehová lo llenaba completamente. Y allí estaba esa nube que se alzaba en el tabernáculo, manifestándose, mostrando a la vista de todos que Dios estaba con ellos. Y así también, hermanos, en medio del desierto de esta vida, en medio de nuestro peregrinar, alcemos nuestros rostros, alcemos nuestra mirada, miremos a nuestro Dios y saber que Él está en medio de su pueblo, lugar de adoración, pero también cada uno de nosotros puede alzar sus ojos y contemplar por medio de nuestros ojos espirituales la presencia de Dios en nuestra vida y que Él pueda llenar también, así como llenó el tabernáculo con su presencia, con su gloria que lo llenaba completamente, así también nuestra vida como templo del Espíritu Santo, nuestros cuerpos como templo del Espíritu Santo, que sean también llenados de su presencia. Y Jehová moraba en medio de su pueblo. Jehová habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Hemos considerado algunas porciones de las Escrituras que nos han llevado a contemplar, a meditar en la presencia de Dios. Y no nos olvidemos, hermanos, la presencia de Dios manifestándose para guiarnos, para conducirnos, para cuidarnos, para hacernos avanzar, para comunicarnos, para contemplar la gloria de nuestro Dios y postrarnos también en adoración, como Él lo busca de cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar nuestra reunión. Que el Señor bendiga tanto a cada uno de nosotros su palabra, como también a nuestros amigos y hermanos que nos han acompañado a través de la conexión Zoom. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que hemos leído, considerado en esta mañana. Gracias porque tú eres el mismo. Tú eres el mismo ayer, eres el mismo hoy, serás el mismo siempre. Tú te manifiestas a tus criaturas, así como te manifestaste a Israel. Así como el deseo tuyo fue de morar en medio de tu pueblo y de las alabanzas de tu pueblo, manifestándoles con tu presencia de que tú eres un Dios cercano y no un Dios lejano. Nosotros también a través de tu palabra podemos entender ese mismo propósito en nuestras vidas individuales, en nuestras vidas colectivas, cual iglesia, que podamos contemplar, comprender
de que tú nos acompañas día a día, que el Señor prometió su presencia hasta el día de su manifestación. Y nuestro Dios, ayúdanos a contemplar también tu gloria. Ayúdanos a entender tu protección, a buscarte en comunión y en comunicación cada día de nuestra vida. Bendice, Padre, tu palabra. Bendice a cada uno de los hermanos. Bendice a nuestras familias respectivas. Lo imploramos a ti, lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Damos las gracias a cada uno.